Me llamo Gustavo Monroy, soy pintor. Gustavo Monroy nació en la Ciudad de México en 1959. Trabajó principalmente el grabado en madera y la pintura. Se ubica dentro de la década inmediatamente posterior a la ruptura y estuvo en el IPBA para ofrecer el curso Principios Básicos de Color, cuyo objetivo principal fue fortalecer el desarrollo cromático sobre el óleo mediante la incorporación paulatina de colores. En exclusiva para Intervención, nuestro invitado nos cuenta su experiencia en el curso. Este curso forma parte de un programa del Sistema Nacional de Creadores en los estados y entonces sí estoy dando un curso como teoría del color, pero aplicado en sesiones de 3 horas, y lo que hacemos, lo que les doy a los alumnos es un método de trabajo muy específico en donde día a día vamos integrando un color. Se empieza un cuadro y se termina en cada sesión. El primer día empezamos con blanco y negro, al otro día metemos ocre, luego metemos azul, luego metemos rojo, hasta terminar 5 colores. Después hacemos un ejercicio final que consiste en un autorretrato, y entonces es un método que al alumno le deja todo un aprendizaje de por qué el color se usa así, cómo funciona un color con otro, por qué usamos determinado fondo en la superficie. Y entonces el alumno lo que hace es que por la limitación del tiempo se ve forzado a sacar de dentro de sí mismo herramientas que no sabía con las que disponía de ellas, y resuelven muy rápidamente, y no solamente resuelven, sino que comprenden, experimentan, entienden el sentido de este método. Para Gustavo Monroy, la nuestra es una época alcanzada y distorsionada por el hiperrealismo. Su preocupación por la manera en que los medios masivos de comunicación definen la realidad es muchas veces su exigencia artística. Yo creo que estamos viviendo una época hiperrealista. ¿Por qué digo una época hiperrealista? Porque precisamente al enfrentarnos a los medios, vemos en las noticias una realidad brutal que nos rebasa nuestro entendimiento. Amanecemos y nos damos cuenta que un hombre es capaz de asesinar a un niño de 10 años, o secuestrarlo, matarlo porque no le pagaron un rescate. Ese miedo al otro que tú dices nos ha llevado a vivir nuestras peores pesadillas. Y entonces, pictóricamente, a nivel, digamos, de discursos, de lenguaje pictórico, me doy cuenta que hay una tendencia, en lo general, a estar usando el realismo, la figuración otra vez de vuelta, el hiperrealismo. Los pintores jóvenes están queriendo representar la realidad tal cual es. Un rostro es un rostro, un vaso es un vaso, un paisaje es un paisaje, lo más real posible, porque inconscientemente, en el inconsciente colectivo, ese hiperrealismo nos rebasó. La realidad es hiperreal ahora. La tragedia que vivimos, la descomposición, el dramatismo y el nivel de violencia que estamos viviendo es hiperreal, va más allá de lo real. Y a nivel pictórico eso es bien interesante porque podemos representarlo tal cual es. En muchas de sus obras se observa la fusión de personajes de la actualidad con contextos históricos lejanos y acaso míticos, lo que produce un discurso sobre la realidad emplazado en diversas realidades. Si el hombre es capaz de representar su alegría y su dolor a través de ciertos signos comunes, lo que parece urgente para nuestro invitado es la conciencia de este hecho, vale decir, la representación de la alegría y del dolor representados. Si nosotros vemos la Alemania de la posguerra y hurgamos en los pintores que plasmaron la guerra, en el caso de Otto Dix, de Max Beckmann, todo el expresionismo alemán, es un espejo de ese tiempo, es un espejo de esa época terrible y dramática que les tocó vivir a ellos, unos participando en la guerra en sí y otros como observadores, como entes sociales dentro de un conflicto bélico. El archivo pictórico nos habla de eso. Lo que se está pintando ahora en México, dentro de 30 o 40 años,
va a ser nuestro archivo pictórico, nos vamos a poder dar cuenta de cómo era el país. La relación que existe entre las diferentes disciplinas artísticas y el espacio pictórico parece condensar un discurso cada vez más penetrante sobre la realidad. La discusión vigente podría señalarse en la pregunta acerca de cómo esa penetración de la realidad se vuelve sensible a la interpretación, es decir, la discusión sobre la conciencia de nuestra cultura. También estamos viviendo una época muy interdisciplinaria. Tenemos herramientas que no teníamos antes. Contamos con este aparatito que me está grabando y con esa cámara que me está filmando, que no es la herramienta compleja y complicada de hace una década. Esas herramientas, en nuestra necesidad de comunicarnos, nos obliga a buscar nuevos lenguajes con esas nuevas herramientas. La cultura, nos salvamos a través de la cultura, nos redimimos a través de la danza, nos alegramos a través de la música que produce una sociedad. Y yo creo que la cultura es el gran contrapeso a estos tiempos violentos y desgarradores que estamos viviendo. Para finalizar, nuestro invitado se despide y deja un mensaje para todos los amigos de Intervención. Dar las gracias a los que me invitan a la institución, a Bellas Artes de San Luis Potosí, por la posibilidad de poder hacer esto. Muchas gracias.